Muy bien, momento del análisis. Hola Guillermo, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué haces, Ezequiel? Buenas tardes, saludo al país federal todo. ¿Cómo andan ustedes? Bueno, muy bien, un gusto, un placer saludarte, Guille, nuevamente. Para hablar de un tema de amplia notoriedad periodística en el día de hoy, el gobierno lanzó ya en forma efectiva la jubilación anticipada a partir de los 55 años. El jefe de gabinete, Juan Mansur, y la directora ejecutiva de la Administración Nacional de Seguridad Social, de ANSES, Fernanda Rabert, anunciaron la implementación de un plan de jubilaciones anticipadas para las personas que cuenten con 30 años de aportes requeridos por ley y lo que les faltan 5 años o menos para alcanzar los límites de edad y que se encontraban desocupadas al 30 de junio de 2021. Guille, sí, eso es muy importante subrayarlo, Ezequiel, ¿no? Sí. Que se encontraban desocupados, ¿no? Tiene que ser desocupados, ¿no? Porque si no da la idea de que ha habido en la historia de la República Argentina, ya sea a nivel nacional como a nivel provincial, muchas veces que se adelantaron jubilaciones y se puso en riesgo el equilibrio previsional. Veremos si aquí se está sometiendo a lo mismo, pero se trata de situaciones excepcionales en el sentido que tienen que ser personas desocupadas, que tengan 30 años o más de aporte y la edad de referencia. Sí, casi un acto de justicia, diríamos en este caso. Vamos a hablar con un abogado especialista, un abogado previsional, Juan Manuel Mujico, sobre este tema. Doctor, bienvenido, muy buenas tardes, un placer saludarlo. ¿Cómo va? Buenas tardes, ¿cómo va? Un saludo a toda la audiencia. Y como bien decía Guillermo, ¿sí? Hubo una sanción en el año 2005, en enero de 2005, ¿sí? Hubo plazo hasta el 2007 para la PAB, que era la prestación anticipada por desempleo. Es algo muy similar a lo que se está dando hoy con el decreto de necesidad de urgencia, ¿no? Lo que contempla el decreto de necesidad de urgencia va a contemplar hombres y mujeres, ¿sí? Oficialmente se dijo, sí, hombres y mujeres que tengan mujeres entre 55 y 59 años de edad y hombres entre 60 y 64 años de edad. Obviamente que lo que exige la ley va a ser los 30 años mínimos de aportes, exigidos también por la ley 24241. ¿Sí? Obviamente que va a haber incompatibilidades, y va a haber un tope. Los topes van a ser del 80%, que es lo que se oficializó, ¿sí? De lo que sería el haber real, va a ser el 80%, hasta el cumplimiento de lo que sería la edad requerida por la ley 24241, que recordemos que es 60 años de edad para las mujeres y 65 años de edad para los hombres, ¿no? ¿Cuál sería el sueldo promedio, doctor? ¿Cómo? ¿Cuál sería el sueldo promedio? Oficialmente se dice que sería aproximadamente 50.000 pesos, esa es la remuneración que va a ser promedio del haber. El problema es que no sabemos cómo lo calcularon. ¿Por qué? Porque hay que tener en cuenta que para sacar el cálculo del haber inicial, nosotros lo que tenemos que tener en cuenta es que se saca de acuerdo a las últimas 120 meses, últimas 120 remuneraciones. O sea que había que sacar de cada beneficiario el haber inicial y luego hacer el promedio. Claro. En teoría, oficialmente dicen que va a ser 50.000 pesos el promedio de ese haber. Ese sería el promedio, ¿sí? A ver, doctor, igualmente tenemos incompatibilidades con este tipo de beneficio o jubilación anticipada. Las incompatibilidades son que no puede percibir ninguna otra pensión graciable o no contributiva, ningún otro retiro civil o militar, y va a ser totalmente incompatible con trabajadores bajo relación de dependencia, o sea, no se puede trabajar bajo relación de dependencia, ni de forma autónoma, ni en monotributo. Es totalmente incompatible este tipo de beneficio o jubilación anticipada. Es decir, que si se está anotado en un monotributo, pero se está en condiciones de acceder a esta jubilación, ni siquiera dando de baja el monotributo se podría acceder al beneficio. Debería estar, en este caso, desempleado, como bien ustedes lo dijeron, hasta antes del 30 de julio del 2021. ¿Sí? Doctor, el universo de personas que podrían ser beneficiadas por esta jubilación anticipada es reducido para, los términos de lo que venimos conociendo de la cantidad de gente que se ha jubilado en otro momento de la historia reciente de la República Argentina, que se hablaba de 1 o 2 millones de personas. ¿Se habla de entre 30.000 y 50.000 personas? Exactamente, lo que está oficializado, que se habla entre 20.000 y 30.000 personas solamente en el 2021.
Recordemos que la ley 25994, que fue sancionada en enero del 2005, tuvo un acogimiento de 54.000 personas aproximadamente, ¿sí? O sea, la PAD la obtuvieron 54.000 personas. Así que oficialmente se espera que entre 20.000 y 30.000 personas obtengan el beneficio de jubilación anticipada. Claro, que son muchos, pero cuando uno piensa en la escala de la cantidad de jubilaciones que ha habido en los últimos años, sí, no van a poner en riesgo el sistema provisional. Claro. Son pocos y tengamos en cuenta que, a ver, se jubilan anticipadamente aquellos que realmente aportaron al sistema y tuvieron por lo menos 30 años de aporte, ¿sí? Así que doctor, el tope va a ser el 80%. Claro, ese tope que usted manifiesta del 80%, aquellas personas que se acojan a este plan, cuando cumplan la edad real jubilatoria, ¿pasan a percibir el 100% del haber? Exactamente, dice que automáticamente el haber se iría al 100%, el haber inicial, digamos. El haber de lo que le corresponde. Automáticamente. El haber de lo que le corresponde, que es un proporcional del activo. Exactamente. Si hoy, por ejemplo, una persona se jubilara por la ley ordinaria, que es la 24241, teniendo en cuenta los requisitos de la ley 24241, que es 60 mujeres, 65 hombres y mínimo 30 años de aporte, si hoy estaría ganando 100.000, le correspondería 80.000. Ese es el promedio. Está claro, está claro. ¿A usted le parece una buena o una mala iniciativa? Yo creo que es una buena iniciativa, siempre y cuando el organismo funcione correctamente, que hoy ANSES lamentablemente está funcionando a media máquina, ¿no? A partir de septiembre se fueron incorporando nuevos operadores al sistema por el tema de la pandemia, claro, pero el tema de las atenciones virtuales todavía están dejando que desear. Bien. ¿Por qué? Porque no hay suficientes operadores que claro, estén con el tema del sistema de atención virtual y no se está dando respuesta. ¿Y no recobró la presencialidad plena, ANSES? A partir de septiembre se recobró la presencialidad, pero no plena. Están trabajando aproximadamente entre el 80 y 90% del personal y en forma rotativa. Claro. Para finalizar... Hoy en día tenemos atenciones virtuales que se han iniciado en julio de este año y todavía no han dado lugar. Para finalizar, la pregunta mía es más política que de asesor jurídico. Evidentemente, sí, el sistema jubilatorio está en tensión en la República Argentina, los jubilados están muy postergados en sus saberes. Usted como actor del sector, ¿prefiere que haya menos jubilados cobrando más o más jubilados cobrando menos? Es una pregunta bastante compleja. Primero porque realmente la gente que aportó mínimamente 30 años hoy en día no está cobrando lo que debería cobrar, ¿sí? No está cobrando lo que debería cobrar. Aquellos beneficiarios que se jubilaron del 2018 para atrás, se actualiza con otros determinados índices que no alcanzan a cubrir hoy las necesidades básicas. Por eso también el tema de los juicios de reajuste, ¿no? A ver, yo creo que hoy en día no alcanza la cantidad de activos en la actividad privada para cubrir la cantidad de pasivos. Hoy calculemos que tenemos más de 6 millones de pasivos en la actualidad. Así que, y muy pocos activos para cubrir esa cantidad de pasivos, ¿sí? Claro. Así que... Sí. Es deficitario. Sí, no, claro, el sistema es deficitario. Claro, sí, sí. Nos falta muchísimo, se quiera a nosotros, pero vamos a tener problemas cuando nos jubilemos. Totalmente, totalmente, lo creo. Sí, totalmente. De hecho, las remuneraciones por ley están topeadas, así que es muy probable que vayan a tener que iniciar un juicio para destopearlo. Bueno, claro, ojalá que no, sí, ojalá sí. que no. Ese es un dato, ¿no? Que están topeadas, es un dato muy interesante. Doctor, gracias por el tiempo. No, a ustedes. Saludos. Muy amable. Bueno, Guille, ahí está planteado el tema, ¿no? Es la médula de la cuestión del sistema previsional, ¿no? ¿Qué hacemos frente a este escenario, ¿no? Y aquí entran en colisión también valores que trascienden lo estrictamente económico, ¿no? Porque son de orden solidario,
todos los que tuvimos la suerte de tener trabajo continuado durante mucho tiempo y fuimos realizando los aportes, esperamos que al momento del jubileo recibamos el producto de lo aportado. Pero hay mucha gente que, queriendo haber hecho los aportes, perdieron los trabajos y la economía, por decisiones que no tomaron los trabajadores, que no tomamos los trabajadores, expulsó trabajadores durante muchísimo tiempo y puso criterios asimétricos que privilegió a los que más tienen y postergó a los que menos tienen. Y a la hora de jubilarse también tienen derecho de recibir un beneficio y no se los puede dejar a la deriva en una sociedad. Es complejo de resolver. Hay tensiones permanentes y yo entiendo a los que plantean, bueno, pero yo hice aporte durante toda mi vida y ahora quiero, si me jubilo, que eso se me compense con una jubilación digna que me permita vivir. ¿Por qué tengo que someterme a un sistema en el que se ha sumado millones de personas? Porque no estamos hablando de miles, como va a ser ahora, sino millones de personas que en su momento no tuvieron reconocimiento. Bueno, es un problema que venimos arrastrando y desde hace mucho tiempo. Por lo menos en los 40 años de recuperación de la democracia. Sobre todo el problema se suscitó en los 90 con el menemismo, la convertibilidad que dejó fuera del sistema a un tercio de los habitantes, económicamente activos. Y ese tercio de personas se quedaron sin empleo, sin aportes, y hoy están llegando al otoño de sus vidas y no tienen una previsión social que los sostenga. Entonces el Estado ha tenido que salir a asistirlo porque no los podés dejar a la deriva. Sí, no podés expulsarlos, claro. Claro, bueno, es parte de nuestra historia, debemos hacernos cargo también porque no siempre los gobernantes fueron responsables de estas cuestiones. O si son responsables en cuota parte, lo son mayoritariamente, pero también nosotros con lo que hemos votado o dejado de votar, lo que hemos apoyado. De hecho ahora se está planteando la posibilidad de eliminar indemnizaciones y avanzar sobre derechos laborales consagrados. Bueno, eso va a deteriorar aún más la posibilidad de sumar aportes. Es difícil. Sí, es difícil resolver cuando la manta es corta. Sí, planteado el tema. Guille, gracias como siempre. Hasta mañana, así son las cosas. Hasta mañana.